Bueno, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. No, pero quiero ver el resto. Tenemos, a ver, ¿tiene algún saludo usted por ahí? Primero auspícieme. ¿Cómo auspíciame? Auspician La venganza será terrible. Café Cabrales. Cabrales significa buen café. La droga no libera, solo te encadena a la muerte. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción. La mayor garantía para sus depósitos. Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Solidez y rentabilidad. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires para típico bonaerense. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Provincia Seguros. Medicorp Argentina, medicina privada, 811277, Molina. Bueno, ¿tienen saludos por ahí ustedes? Yo tengo uno, Alejandro. A ver. Para Juan Gabriel y para Tato, dos médicos colombianos, amigos. Que me quieren saludar a más. Que usted va a Colombia a atenderse. Sí. Le tengo confianza, lo que pasa. Bueno, hay mucho médico colombiano acá, mucho odontólogo colombiano. Hoy empieza a cumplir años nuestro amigo Mauricio Franco. Así que vamos a mandarle saludos, ya que otra cosa no pensamos mandar. O sea, ilusiones, porque esto es lo bueno de tener un programa de radio. Eso le iba a decir, no tiene necesidad de comprar. Claro, después nos ahorramos regalos, porque por ahí le hubiéramos tenido que comprar. Andás a ver, digo, un atado de pañuelo, un atado de cigarrillos, una media seguro, un par de medias. Aparte, ¿qué le vamos a regalar si tiene de todo? Tiene de todo. Es difícil hacer un regalo, ¿eh? Es difícil. Nómbreme una cosa. Colonia. Tiene. Sí. Ajá. Calzoncillo floreado. Tiene. Tiene. Con eso bastante. Cinturón. Cinturón tiene. Llavero de plata. Tiene. ¿No ves qué le va a Corbatas tiene una. Tiene. Corbatero. Tiene. Tiene todo. Plata. Sí. Hermana. Tiene. Hermana tiene. Hermana tiene, dice. No puedo hablar. No puedo hablar. Bueno, le mandamos saludos entonces al Mono Franco. Dale con un alemán. Dale con un alemán. Lemán Suaves. Suaves por naturaleza presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible. Muchas gracias. Qué cordial que fue. Claro, no has entrado a uno en un clima confidencial. Tipo cariñoso. Claro, del cual resulta difícil salir. Bueno, saque la mano encima. No. Hay gente que no sale nunca en la radio de este clima así que estamos viviendo aquí nosotros junto a ustedes, ¿verdad? Qué lindo, en ese ida y vuelta de la Y comunicación. qué lindo que es esto. Ustedes allí, nosotros Qué lindo es recibir a toda gente que viene a pasar un momento amable y también imaginar a los que están en su casa, que eso es lo importante. No hay que olvidarse de los que están del otro lado del receptor. Claro, del otro lado del receptor. Eso es lo importante. Claro. ¿Qué cosa? Por ahí está. No sé, pero yo lo oigo decir siempre, eso es lo importante ante cualquier idiotez. ¿Entiende? Eso es lo importante. Hablamos de dragones chinos no hace mucho. Ahora vamos a hablar de dragones clásicos. Eso es lo importante. Sí. Y para hablar de dragones clásicos, lo mejor es comenzar con San Jorge, que es normal. San Jorge. Empecemos con la historia de San Jorge. Los habitantes de Silene, Libia, la actual Libia, ¿no?, vivían atemorizados por un dragón. Dragón, aliento ígneo, escamas, fuego, en realidad describirlo es ocioso porque hay tantas descripciones como autores. Y mete miedo de escribirlo. Pero sí, a mí me da miedo, Sí. incluso hacer una descripción radial, y soy una persona responsable. Usted tiene en cuenta que está escuchando. Claro, estamos en uso de un medio de comunicación. Imagínense que nosotros hiciésemos una descripción terrorífica, diría Rica, del dragón, y que produjéramos un fenómeno como el que produjo Orson Welles con la Guerra de los Mundos. Gente que sale a la calle en paños menores, gritos, pánico, incluso aquí tenemos casi 300 personas. Algunos en paños menores. La escalera que es muy estrecha, y lo peor es el pánico. ¿Así? Es lo peor. Sí, entonces Lo que mata. No lo digo, no. un dragón que aterrorizaba a los habitantes de Silene.
Durante un tiempo lograban aplacarlo ofreciéndole una oveja por día. El ladrón venía, le daban una oveja, y una oveja no hacemos nada. Una oveja, dijo el dragón. ¿Qué hacía una oveja? Se la comía. Entonces el tipo se quedaba tranquilo hasta el día siguiente que venía por la oveja. Sí, insaciable. Pero no tardó en exigir un hombre y una oveja. Se los comía a los dos. Entraba en cualquiera. Más adelante, de nuevo insatisfecho, exigió la carne viciosa de jóvenes. Linda. Y entonces el rey de Silene, para proveer a la gula del dragón, ordenó un sorteo diario entre todas las muchachas de la ciudad. Todos los días hacían un sorteo, y a la que le tocaba, pues, se la lastraba el dragón. Pero un día le tocó el sorteo a Sabra, la hija del rey. ¿Sabrá lo que pasó? Sí. Y claro, el rey dice, bueno, yo a suplicar que se hiciese una excepción, acá la hija, ¿cierto? La hija del rey, podemos hacer una excepción, ¿cierto? Acá el sorteo está el escribano, dice. Claro, así dijeron los súbditos. Nada, le tocó. Muy bien, dijo el rey, mala suerte, pobre tigre siempre tuvo. Y llevaron entonces a la niña al festín del dragón. La pusieron en situación de la dragón se la lastrara. Y ya estaba el ladrón del dragón lamiéndose los morros cuando aparece allá en el fondo de la calle un caballero montado en un ruano. Sí. Un ruano. Y era Jorge, no Jorge Dobio. No, Jorge de Lira. Jorge de Lira se llamaba. Era un caballero cristiano que iba a ver al emperador Diocleciano a mandarle el perdón cristiano. En ese tiempo todavía, anterior a Constantino, Diocleciano fue precisamente el que dividió el imperio en dos, creo recordar. Todavía los cristianos eran ilegales. Iba Jorge a ver al emperador a manguearle el perdón de los cristianos. Bueno, cuando vio el dragón que se estaba por lastrar a la piba, se lanzó contra él, lo derribó, y entonces pidió a la princesa que atara a su ceñidor, una especie de corpiño, digamos, alrededor del cuello del monstruo, y así sujeto lo condujera a la ciudad, porque esto tenía lugar en las afueras, que es donde morfaba el dragón. Así lo hizo la chica, entraron triunfalmente a la ciudad, Jorge fue recibido como un héroe, y al explicar que el poder provenía de Dios, todos los habitantes de Silene se hicieron cristianos en ese acto. Y después, para completar la fiesta, tomó su espada y le cortó la cabeza y dejó al dragón. Esto siempre se relata como una alegoría del triunfo cristiano sobre el poder de las tinieblas. Algunos datos sobre los dragones. Nacían en primavera de un huevo oculto bajo las aguas. Al declarar el otoño morían. En paso al siguiente dragón, quiere decir que cada dragón duraba solo un año. Esto es lo que decían algunos, no todos. El dragón también en psicología, se usa como alegoría del combate de los instintos y los impulsos inconscientes ante los requerimientos de la conciencia. Hay dragones acuáticos, voladores, terrestres, tímidos, fieros, hay dragones de toda índole. Su forma varía según los países. El dragón indio se parece a un elefante, el dragón chino a un ciervo, el dragón europeo a una serpiente. Y hablando de serpientes, está muy relacionada la serpiente del dragón. Y abundan los mitos que confunden una y otra criatura. Por ejemplo, hay un dragón antiguo, Su, con Z, dragón sumerio, y tal vez el dragón más antiguo de todos 5.000 años antes de Cristo probablemente. Al parecer Su arrebató las tablas de las leyes del universo a Enlil, el supremo dios de los sumerios, como sabemos todos.
Entonces Enlil ordenó a Nota que matara a la bestia. También aquí hay una lucha entre la luz y las tinieblas, pero este fue el primer dragón. Después vinieron los babilonios que desplazaron a los sumerios y adoptaron muchos de sus mitos. Y ahí viene la serpiente. Porque había una diosa marina, la reina marina Tiamat, que era mala, simbolizada por el dragón o por la serpiente, y simbolizaba las fuerzas del mal. Tenía un ejército de serpientes y dragones y se lanzó contra los dioses defensores del orden. Una rebelión en el cielo, como hay en tantas religiones, capitaneada por un dragón serpiente y con un ejército de ambas bestias, y es que no era lo mismo. De este modo el dragón Tiamat quedaría vinculado con las fuerzas destructoras. Marduk, que es el sol babilonio, decidió enfrentar a Tiamat en combate singular, o sea que yo te desafío, vamos a pelear a ver quién es menos. Marduk, ¿se acuerda? El que visitaba las terrazas, las azoteas de los Sigurat. En el piso superior de los Sigurat, aquellas torres que tenían los babilonios, había una especie de saepi y una catrera, y solían dejar allí a jóvenes doncellas, jóvenes más o menos doncellas, y decían que a la noche venía Marduk y las beneficiaba. Bien, lindo Marduk. Sí. Pero como a veces no venía Marduk, algún sacerdote tenía que asumir la ingrata tarea de engañar a las multitudes. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dice, todo sea sacrificio por la religión esta, decían. Bueno, combate singular entre Tiamat, la serpiente, y Marduk, el visitador de azoteas. Marduk elige por arma los vientos. Y entonces cuando Tiamat abrió la boca, Marduk le mandó a los vientos introducirse en el cuerpo de Tiamat. Métanse en el cuerpo. ¡Fua! Metieron todos los vientos adentro, quedó hinchada que parecía una bolsa de agua caliente. Y paralizada además por el terror, cuando uno se le meten los vientos dentro, se paraliza el garanto. Y Marduk aprovechó que tenía la boca abierta, me refiero a Tiamat, y le mandó una flecha que le entró por la boca y la partió en dos. Una de las mitades se convirtió en la tierra y la otra mitad en el cielo, de donde el dragón es parte de la cosmogonía babilónica. Tiamat finalmente es un pedazo del universo. En Egipto también está la serpiente, Apophis, que era enemiga del sol. Y también identificaban los egipcios a Apophis con el océano, que servía para mantener unidos a los continentes, pero también era una especie de amenaza permanente para su integridad. Según algunas versiones, la serpiente, o el dragón, como ustedes quieran, símbolo de lo nocturno, se tragaba el sol al anochecer y lo vomitaba al alba. Esto me parece bastante razonable, no como esos cuentos en que la Tierra gira sobre sí misma y a su vez gira alrededor del sol. Eso nunca me lo he creído del todo. En cambio, que un dragón se coma el sol al atardecer y lo vomite a la madrugada, parece mucho más razonable y cotidiano. En otros mitos el sol descendía al mundo inferior y ahí luchaba todas las noches contra el dragón y lo vencía, y es por eso que amanece, no por otra cosa. Lo que hay de común en Occidente y en Oriente Medio con el dragón, ya que no en la China, es el odio del dragón hacia la especie humana. El dragón odia a los hombres. En Occidente, por ejemplo, los eruditos medievales fijaron la creencia de los dragones en una región subterránea llena de pasadizos y cuevas. Y los que aparecían, los dragones que la gente veía, no eran otra cosa que dragones extraviados, que habían perdido el rumbo. Y enojados por tal circunstancia, atacaban a la gente. De bronca, ¿veo como hay algunos que se le agarran con cualquiera? Más llevado era como... Ese tipo, yo no sé, la clase de sujetos que no tienen idea. no, que desatan, se desahogan con cualquier loje.
que vienen un día cruzados y uno los mira mal y dice, ¿qué me mira? Bueno, así eran los dragones. Te quieren pelear. Un oniromante, o sea, un lector de sueños del siglo II, Artemidoro, mencionó a los dragones como guardianes de tesoros. Si bien hay mitos griegos con dragones guardianes de tesoros, pero es posible que estos dragones hayan sido agregados a esos mitos después de Artemidoro. Soñar con ellos fue siempre tenido como una señal de prosperidad. Soñar con un dragón es guita que llega. Ahí está en la leyenda de Sigfrido, por ejemplo, el dragón, que guarda un toro. El tesoro que constituye, por otra parte, la fuente de la vida. Sigfrido, ustedes recordarán, mata al dragón, se baña, yo creo, con la sangre del dragón y queda más o menos invulnerable, aunque tenía un pedazo, le había caído una hoja, me parece a mí, y quedó una cosa, más o menos como el de Aquiles. Como el talón de Aquiles. Sí, sí. También bebió la sangre. Sigfrido, un asco, ¿no? Primero se bañó, después tomó la misma sangre, una porquería que era sucia, aparte ya. Pero gracias a esa sangre aprendió el lenguaje de las aves. Melampo era el que sabía cómo hablaban las aves. Bueno. Y también hay multitud de leyendas donde héroes adquieren poderes extraordinarios matando un dragón y comiendo parte de su cuerpo. Parte del cuerpo del dragón, no parte del cuerpo de ellos mismos. Sí, sí. En Inglaterra hay algunas leyendas donde el dragón es en realidad un gusano gigantesco. Ahí está la historia del gusano de Lambton, descubierto por John de Lambton en el río Wear. Parece que un domingo John de Lambton fue a pescar en vez de ir a misa. Fue a pescar. Y pescó un gusano, pero un gusano enorme, un gusano siniestro, asqueroso, repugnante, etcétera. Y entonces el tipo sacó el gusano y, aterrorizado por el tamaño gigantesco de este bicho, lo tiró en un pozo, y se fue. Después al otro domingo tampoco fue a misa y encontró que el gusano había salido del pozo, no estaba más. Bueno, total que el gusano empezó a asolar la comarca del modo que hacen los gusanos. Dicen que atacaba el ganado, que bebía las leches de las vacas. Ahí nomás de... Sí, no, iba a la lechería, ahí a lo que te criaste. Las ordeñaba él mismo. Sí, él mismo las ordeñaba. Sumariamente. Sí. Paralizaba a las víctimas con sus ojos. Entonces John creyó que este gusano era un castigo por no ir a la misa y se fue a las cruzadas. Y cuando volvió de las cruzadas halló que el monstruo estaba cada vez peor. Ya reclamaba que le entregara la leche, ni siquiera se tomaba el trabajo de ordeñar él mismo. Anda a ordeñármela, decía. Entonces John visitó a una hechicera y la hechicera le dijo, mira, puedes luchar con el gusano, que lo vas a matar, pero debes jurarme algo, que a tu regreso deberás matar al primer ser que se te cruce en el camino, primer ser viviente. Esto tienes que jurarlo, porque si no lo cumples, pasarán 9 generaciones antes de que un Lambton vuelva a morir en su cama. Sí, dijo el tipo. Y luchó con el gusano durante 1 hora y lo mató. Entonces volvió fatigado, ¿no? Y cuando llegó a la casa hizo sonar una corneta para que saliera primero un perro que tenía. Sí, y así lo mató al perro, dice, total. Si no, primero se sale mi cuñado, guay. Pero no, salió el viejo Lord Lambton, que era el padre de este. Y este dice, no, que lo voy a matar, que es mi propio padre, qué sé yo. Y se hizo el otario y él mató al perro que venía atrás. Sí, se le tenía bronca al perro. Y ya el perro se la tenía jurada. Y este primero que no salga, lo mato, dice. Bueno, el juramento estaba quebrado. Y efectivamente, durante 9 generaciones, ningún Lambton. El primero fue John, el mismo, que murió en otra cruzada. Y el noveno y último fue Henry Lambton, diputado por la ciudad de Durham,
que murió en 1760 en un accidente de carros. Cruzaba un puente con un carro y se hizo de goma. Últimos datos: hubo durante la Edad Media mucho comercio de falsos dragones. Había algunos tipos que llevaban a la feria unos bichitos que quizás eran lagartijas mutiladas y decían que eran pichones de dragones y te lo vendían. Hay testimonios en italiano, Girolamo Cardamo, esto era muy en París, tenían esa costumbre, que cuenta los dragoncitos que vio en París, que no abultaban más que un gato, dice el tipo. En el siglo XVIII, en el siglo de las luces, hay un libro que se llama Historia de las serpientes, donde se asegura que ladrones matan elefantes dejándolos caer de los árboles. ¿Cómo lo subirían? No sé, pero se sabe. Y vamos a terminar con nuestro querido Athanasius Kircher. Athanasius Kircher tiene un libro, tiene tantos, este se llama El mundo subterráneo, que cuenta lo que hay bajo la tierra. Siglo XVII, finales del siglo XVII. Y dice: los volcanes se alimentan de un gran fuego situado en la central de la tierra. Hay un laberinto de pasadizos rebosantes de lava, pero algunas cuevas sirven de morada a los dragones. Esto dice nuestro amado Athanasius Kircher, a quien vamos a dedicar algún día una investigación más seria, de la que hoy, de la bastante considerable que hemos hecho. No es fácil hallar cosas de Athanasius Kircher. Hemos conseguido con Rolón hace un par de años un libro de él, casi un milagro, nos costó, milagro. Y los autores que hablan de Kircher no le dedican nunca más de 3 líneas. Entonces conseguir datos sobre Kircher es andar libro tras libro, sin saber cuál, porque nadie dice, en la tapa no dice, este libro contiene 3 líneas sobre Athanasius Kircher. Y hay que juntar durante mucho tiempo y después hacerse alguna idea de aquel jesuita genial que inventó la linterna mágica. Pero bien, esto es todo lo que tenía que decir hoy, dragones. ¿A quién dedicar este paseo por estos batracios tan simpáticos? Bueno, al padre Kircher no estaría mal, ¿no? No estaría mal. Y bueno, al propio San Jorge, sí, señor. Un caballero, un verdadero caballero, Sí. que enfrentó al dragón también en combate singular, sin dar ni pedir ventajas, y cuando estuvieron frente a frente le dijo: hermano dragón, ya estamos igual. Y entonces, ya estamos iguales, es el tango que a San Jorge dedica nuestra libertad.